todos los días, por eso no quieren ir. Vamos a ver si damos la vuelta a esto. Sí. ¡Vamos, mira! A que no se han desconectado los collares, no se han desconectado todavía los collares, macho. Esto es una castaña. Te pones a mover el ganado y tienes que estar esperando un rato. A ver si van soltándose poco a poco. Sí, parece ser que se están soltando. Es que esto tardan en soltarse unos más que otros. Y nada más que pita dan la vuelta todas para atrás, macho. Es una castaña, es una lata. El trabajar está tonta. Los días te tienes que levantar. Ya estamos. Siempre hay alguna tonta, se meten ahora por aquí ahora para salir que... Sí. Siempre hay una. Vamos. No sabes la de billetas que han estado comiendo estas vacas del cornoque. No, sí, por culpa de estas se van a dar la vuelta todas. Ponen las alambres, no terminan de vallar. Vamos, Alustiana. Bueno, la vamos a echar para allá. Las canta Chavela Vargas. Si supierais la última del ayuntamiento esta mañana temprano lo que le han hecho a un hombre, me ha llamado para decírmelo. Ha ido esta mañana una persona hace un momento al ayuntamiento a pedir un calendario de estos que te da el ayuntamiento. Tiene miles que dan para el año nuevo y le han dicho que no se lo dan porque no están empadronados en el pueblo. Le ha dicho el funcionario. Cuando luego tiran todos los calendarios que le sobran. Eso no es la alcaldesa, eso es el funcionario. Si ahí los malos son todos los que están ahí metidos. Hazte cuenta, ha ido un hombrito a buscar un calendario y se lo han negado. Ya he dicho, luego te llevo yo uno que me han regalado un montón. Una empresa de hierro. Por no estar empadronado en el pueblo. Chacho, qué gente lo que es aquí, dale. El jueves por la mañana, la que ha liado. ¡Vamos, moza! Otros creen que un ayuntamiento que hace un montón de calendarios que los tienen que tirar, que todos los años se le ponen malos ahí. Que haya ido un hombrito y no le hayan querido dar un calendario al funcionario de turno. Madre mía, esto pasa en el telediario. El pueblo más ruin y más falso de la historia de la humanidad. ¿A qué os pensáis? ¿Que solo me las lían a mí? Oye, a mí. A mí me las lían, pero hay otros que se las lían 20 veces más. ¿Dónde irá la moza? Uy. Madre mía, si pisa ahí una vaca me cuesta la ruina. Es una lata el trabajar. Días te tienes que levantar. O me ha llamado el hombrito para decirme, me dice, cago, que pedí un calendario, me han echado del ayuntamiento, me han dicho que no, que como no estoy empadronado en el pueblo, luego los tirados se los regalan a todos los amigorros suyos para ir, luego tiene calendarios del pueblo todo el mundo. Ah, buen día. Vaya ayuntamiento. Y ese no ha sido el alcalde, ese ha sido el funcionario que estaba allí, le ha dicho que no. Mira qué comida, es que hay una comida. Pero claro, para aquí te ven con el ganado, viene cualquiera andando, te cuesta la ruina. Te cuesta la ruina. Vamos a echar las que ir a mano izquierda. Uy. Me va a tocar ir para adelante. ¡Vamos! Vamos a ir para adelante un poco, las pasaremos un poquito por aquí, da igual. Hacho, mirad qué hierba hay para aquí. Vas a hartar de ganado para aquí. Pero claro. No, eso es cierto, ¿eh? Te lo escribo aquí, que también me sigue. Escríbelo en el comentario lo que te han hecho, que me has contado.
Un calendario que tienen ahí por sacos, que lo hacen por castigo. El ayuntamiento no querértelo dar. Ah, güey, 10, qué funcionario. ¿Cómo mira por el ayuntamiento el funcionario? Uf, madre mía. Bueno, vamos a echar las vacas para allá. Aquí se vende un olivar grande y bueno. Si la tonta es aquella que se ha metido delante, pues tiene marcado el GPS y adelante va a tener que darse la vuelta para atrás. Verá. ¡Toma! ¡Yey! Ha hecho esa vaca. Siempre se pone delante a veces la tonta. Aquí se vende un olivar de unas 2 o 3 hectáreas, quizás tenga más, con agua, el arroyo por medio, un buen olivar. Y esto para hierbas buenísimo. Aquí se vende medio pueblo. Pero vienes a comprarlo y os piden el doble de lo que tienen anunciado. Oye, les da igual, que has visto el anuncio. Te dicen, Chacho. Date cuenta, podíamos haber pasado las navidades en Plasencia. Se antoja a las mujeres venirse al pueblo. Aquí nada más hay que disgusto. Buen 10. De hecho, que vendamos la casa, más vender toda la finca, todo lo que tenemos aquí, irnos de aquí, pues aquí no sé. Esto no puede ser. Mira qué hierba hay aquí, Chuchu, qué hierba. ¡Toro! Se tengo que meter en el cepo, no respeta el collar. Y esta, a la cara guapa que le he quitado el collar. No te preocupes que vais a venir para acá los dos a palos. A palos vais a venir. Para ahí viene un coche, verás cómo se pone a pitarle al coche. Ah, no viene un coche. Oiga. ¿O tú sabes la comida que hay aquí para ovejas? ¡Toro, ven! Mira. Vamos a echarlo para acá, porque si no, no pasa por el arroyo. Le está pitando el collar. Antiguamente para aquí se cuidaban las ovejas, las cabras y todo esto se comía con ovejas, pero ahora ya las ovejas están sin rumbo y pastores no hay. Y pastores no hay. Buah, este es un pesado también. Voy a apartar para no hablar con él, porque es que se me pone toda la mañana hablando con él. Si te pones ahí a hablar con él, se te tira toda la mañana hablando. Mira, le está pitando el collar al toro. Le está pitando el collar al toro, pero no, el toro no lo obedece, mira. ¡Shh, toro! ¡Shh! ¡La paya! ¡Shh! Te lías a hablar con ese hombre ahí, me coge ahí se me tira toda la mañana hablando. Que si fulana, que si mengano, que si pito, que si flauta. Madre que te... La guapa para allá. Shh. Ya el toro está sonando el collar y no hace ni caso, Sé que atárselo por la oreja. Shh. Pero si no, ¿qué lado tienes tanta comida como para aquí, muchacha? Que este no quiere que meta aquí las vacas. Le dije un día, mira que me llevo bien con él, de cómo le meto las vacas. Y dice, no, que las vacas rompen los olivos. Shh. Otros te dan la finca, otros no quieren. Shh. Y este es amigo mío. Y me dijo que las vacas no, que rompían los olivos. Están los olivos todos rotos. A buen día. Ay, Dios mío. Ya sabéis, si vais al ayuntamiento no pidáis calendario que vos echan de allí. ¡Olé, qué bonito, qué pueblo más bonito! Queremos turismo. Vamos, que a la guapa que te pongo otra vez el collar. No te quiero verte, yo no te voy a ver. No sabes cómo comen para aquí las ovejas, comer una pastela de ovejas. Pero claro, hay que estar con ellas un rato.
Ahora estoy disgustado por culpa de la mierda de las navidades. ¿Qué coño que eran estas Miriam? No sé qué santos a venirse al pueblo. Después lo pagan conmigo. Joder. Si esto aquí es un campo de batalla, aquí nada más se puede estar que la guerra. Para pasarlo bien tienes que irte a otro sitio. A ver. Aquí ni puedes salir a ningún sitio a comer nada, ni a comer. La mitad de los restaurantes tienes que pedir llamar, pito, flauta. Entre pitos y flauta vamos bailando. El que me robó el serrucho está todos los días cortando ahí olivos con el serrucho, lo voy a ir a grabar. Voy a grabar el serrucho y decía, ¿de dónde has sacado tú este serrucho? Y encima es una marca nueva que vino a España, que me regaló una tienda que no hay en España venta todavía de ellos. A ver dónde la ha comprado. Vamos a entallar. Vamos, lo tengo grabado, lo grabé con una cámara de caza. ¿Sabes qué me dice la gente del pueblo que se la enseño? Es que está mal, que este muchacho está mal de la cabeza, si es que le roba a todo el mundo todo. Y digo, ya, está mal, ¿no? Pues no tirar a sus cosas. Él está mal, y a cuenta de que está mal de la cabeza puede robar redes de aceituna, a la gente le roba las redes y le coge hasta los olivos de la gente. A buen día que tío, con que está mal. Aquí lo solucionan con que tiene problemas mentales. A tomar por saco. Vamos vaca. Vamos para allá, hombre. Cacho, qué comida hay para aquí, Dagale. Que hay gente que no quiere que le pise el ganado. Este sí, este da igual, este me lo tiene dado, estoy allí. Pero aquí en el medio hay uno que está trabajado, hay que respetarlo. Que las vacas estas no tocan los olivos, pero mejor que... Hay gente que son suyos y no quieren. Otros sí, este me lo tiene dado. Ahí adelante me tienen dado también un montón de ellos. Pero hay otros que no. Vamos, que esto no me dicen nada, yo voy también con ellos. Esto me los tienen dado, de aquí para acá. Esto me ha dicho que meta aquí las vacas. Madre mía, qué vergüenza del ayuntamiento. Ir a pedir un calendario a una persona y no dárselo. Y luego está allí, los tiran de un año para otro. Ahí, qué pueblo. Eso es para colgarlo en el periódico. Luego regalamos cerveza gratis a los que no son del pueblo. Luego en el verano le regalan cerveza gratis a la gente. Luego a un tío que vive aquí en el pueblo y por no estar empadronado no le dan un calendario. Sachi, no nos defiende nadie. Vamos, un dolor de cabeza, de disgustos que tengo, de disgustos de la fiesta, ¿eh? No por mí, porque sé que están las tres mujeres mal en el pueblo, por mi culpa, por vivir en el pueblo. Claro, la Inés hoy quiere que la lleve montada a caballo. Las otras vamos a ir a Plasencia y irán ellas dos a comprar Miriam y Ariadna. Aquí no hay nada. El muchacho trabajando para aquí los olivos, que se ha puesto a trabajar olivos y ha dicho que también que se vaya del pueblo. Porque esto aquí en el futuro... Vamos, hubiéramos estado en Plasencia, sales hoy a comprar, puedes tomarte una cerveza en cualquier sitio, hay bares a punta pala, te tratan bien, hay tiendas, hay vida aquí. A mí me da igual, porque esta es la vida mía, no hay, pero yo sé que las mujeres aquí no están bien. Están bien y no están bien. Dios, la comida que hay aquí, Dagale. Vamos a ir a... Las dejo aquí. Ay, Dios mío. Os dejo, Dagale, me voy. Ay, bueno, que aquí estamos mejor en el pueblo. Están mejor y después veo todo el día las dos casas metidas todo el día, no salen. Solo van a la finca y ya está. ¿Dónde vas a ir en este pueblo? Si es que vas por la calle y te miran de atravesado. Las miran como toros bravos.
Dios. Esto es la leche. Dios, cómo te miran aquí la gente. Parece un toro de Lidia, te miran así como atravesado. Diciendo, "Uah". Y el otro día fue la otra vez que estuvo la mina a comprar, ni le hablaban. Dice, mira, pero ¿qué habré hecho yo? Nada más porque se piensan que tengo millones. Oh, millones tengo yo, sí. Tengo millones de euros, dicen. No sé cuántos pisos en Salamanca y no sé cuántos pisos dicen para ahí que tengo. Ah, buen día. Date cuenta, si ganar dinero honradamente es un delito en este país. España siempre ha sido así, por eso nunca hemos sido. España es un país muy. No nos fiamos, nadie se fía de nadie, cada uno va a lo suyo. Lo que es de público, la gente lo destroza, lo rompemos todo porque pensamos que no es de nadie. Son tantas cosas, el español es así. Nosotros ya somos tontos los españoles y lo voy a contar, y es verdad. Hacen leyes y en vez de luchar en contra de esas leyes, no, nos saltamos la ley y decimos, han inventado esta ley, nosotros la hacemos de esta manera, tenemos que infringir la ley. ¿Por qué tenemos que infringir la ley? Pues lo suyo será enfrentarnos a los políticos para que cambien las leyes. Creo yo, vamos. Ahora mismo con las leyes de los perritos, pues ya estamos todos nosotros buscando la alternativa para poder engañar la ley. ¿Y por qué tenemos nosotros que saltarnos la ley? Pues será lo suyo enfrentarnos a los políticos que cambien las leyes. Claro, es que nosotros todos defraudamos, todos. El español de por sí. Prohibido aparcar aquí, aparcamos. Prohibido no sé qué. En vez de luchar por cambiar la ley, nosotros no, nosotros lo que hacemos es infringir la ley. Han hecho esta ley, nosotros hacemos lo otro. Se puede cobrar el paro y tener esto, venga, vamos a cobrar el paro y tener esto. Que no se entera Hacienda. Y es verdad, somos así, en vez de luchar por cambiar las cosas, no las infringimos. Sí, todos nos callamos. Hacen una normativa. Ahora mismo van a quitar con los gasoles agrícolas, con todo hacemos eso. En vez de luchar por cambiar la ley, las infringimos. Eso es cierto, todos. Hacen leyes y nosotros las infringimos. En vez de luchar por quitar esa ley. Porque hay leyes que no se pueden ni utilizar, ni utilizar, ni... Hay leyes que no se pueden cumplir y que hacemos todo en cumplir la ley. Eso es cierto, y a mí no me digáis que no, que así somos los españoles. En vez de cambiar las cosas, las infringimos. Eso es verdad, eso no es que yo lo diga. Muchas leyes, bueno, estamos casi que todos ilegales hoy en día en muchas cosas, porque hacen leyes que son casi inviables cumplirlas. Y en vez de luchar por quitar esa ley, ¿qué hacemos? La incumplimos todos. Hay leyes que las incumplimos todos los días. Pues para incumplir la ley, pues que no, igual que las leyes estas de urbanismo de los pueblos. Un cacho finca, te quieres hacer aquí un cacho chabola para venir los fines de semana a hacer un cacho carne. Hoy la normativa, no sé qué, las tenemos que hacer de extraperlo, la tienes que hacer engañando, que no te denuncien. Hombre, pues no será lo suyo luchar para que quiten esa ley. Si aquí tú haces una casina y vienen los fines de semana, tú te encargarás de limpiar tu finca para que no se te queme tu casa, eso está bien. No quieren y no quieren. Otra cosa que hagas un complejo turístico sin permiso. Las leyes estas de regar, de las aguas, vas a regar un cacho de huerto, necesitas un montón de papeles, pero ¿dónde se ha visto, por favor? Vas a cortar un roble y tenemos que ir a escondidas, un roble tuyo para calentarte tú. Tienes que ir como si estuvieras robando el roble. Pues no será mejor luchar para que quiten esa ley. En vez de estar escondiéndonos con las motosierras y es tuyo, pues eso es lo que hacemos los españoles, nos meten las leyes, nosotros las aceptamos y luego las tenemos que incumplir porque no las podemos cumplir. Esto es, yo a veces alucino, que gente tan potente como hay en este país, gente tan fuerte, que hayamos llegado a estas situaciones de que tenemos que estar incumpliendo la ley. Tienes que incumplir la ley porque no la puedes cumplir, entonces, pues ¿para qué la hacen? No, para denunciar y todos los españoles, mientras no me pillen a mí, hombre, mientras no te pillen a ti, pero eso no es así. Yo os digo que esto pinta mal. Pinta mal por eso, por la situación. Esto es una vergüenza, la gente está media amargada,
No debe ser del ayuntamiento, ese tío, vosotros que está bien que va un hombre a pedir un calendario y no se lo da, cuando tira ahí un tomo de calendarios así que los van a tirar. Cuando lleguen los reyes los tiran para la basura los calendarios. Macho, pues si luego se los dan ellos para allá a todo el mundo que viene y a un hombre que vive en el pueblo, que tiene casas alquiladas, que tiene cosas, te pide un calendario y no se lo quieren dar. Dicen que eso ha pasado esta mañana. Esto es increíble, ¿eh? Está la gente amargada, todo el mundo quiere dinero, dinero, dinero. Ayer me dijo un hombre, un rico, estuvimos hablando, dice que hoy en día con 3.000 euros al mes, en una ciudad una persona no vive. Digo, uy, que no, viven con menos. Dice, ya, pero si quieres tener un poco de calidad de vida, con 3.000 euros no puede. Y tiene razón, la hipoteca de la casa, el coche, estudio de cualquier hijo. Que 3.000 euros hoy en día no es dinero, no es nada, creemos. Que es mucho, que es mucho. Contra más tienes, más gastos hay. Os lo digo yo. O vives como vivo yo, aquí en el campo, la triste ruina, sin gastar, ni no puedes comprar nada, porque todo lo que compras es gastar, gastar y gastar. Y yo no voy a estar toda la vida pidiendo préstamos y amargados, eso no. Lo primero, que los bancos no me querían. Pero con 3.000 euros, y me decía el hombre, te da razón. Dice, claro, si tú cobras 1.000, te amoldas a 1.000. Pero si cobras 3.000 euros, te amoldas a 3.000 euros. Y dice, y tú ves que ganas 3.000 euros de nómina y no tienes un duro. Y por eso están todos rabiosos y dicen, ah, que estos que no tienen, que están en el paro viven mejor. No viven mejor, es que eso se amoldan con los 400 euros. Aquí es así la cosa. 400 euros. Y que no tienes, que en estos pueblos nadie paga hipoteca, muy poca gente. Todo el mundo tiene casas que son heredadas, casas de no sé qué. Aquí con 400 euros, pues solo pagas esto. Ahora, en una ciudad, mira lo que vale un piso. A ver quién tiene para pagar un piso. Que 3.000 euros, eso le pasa a los funcionarios esto, a los policías, a los funcionarios que ganan 2 o 3.000 euros al mes y ven que no tienen un duro, y le están las mujeres. Si es que no llegamos, no llegamos. Entonces eso se le entra rabia y dice, estoy aquí trabajando, tengo que estudiar y con 3.000 euros y no llego. Esa gente le entra después rabia y vas al ayuntamiento, como le ha pasado esta mañana a este hombre, y no abusan, dice, me cago en 10, no te lo doy. Cambio, antes la gente pues agradecía lo poco que tenía o lo mucho que tenía. Ahora, por mucho que cobre una persona, más malo se vuelve. Acordaros. Es cierto que los que tienen muchas carreras altas, los que han estudiado mucho, tienen otra educación. Pero luego el que ha estudiado media estudio, esos son los peores. Pero el que ha estudiado mucho, sí, esos son buena gente. Contra más grandes los estudios, mejor personas son. Eso lo digo yo. Los que tienen así, esto así, funcionarios, eso da una envidia, un odio que se los llevan. ¿Por qué? Porque quieren vivir por encima de sus posibilidades y ven que no, que hoy en día está la vida muy cara. Con 3.000 euros eres nada. Si vives como yo, sí, porque yo qué gastos tengo, gasoil y la seguridad social. Y si sales un día de fiesta, lo más que me gasto yo son 50 euros y una vez a la semana, lo más. Vete a una ciudad. Yo cuando salgo con la familia, que vamos nosotros, toda la familia, comemos por ahí 200 y pico pavos te gastas, ¿eh? Cuidado, cuidado. Estate. Así que nada. Nos vamos para allá, que las mujeres se van a comprar. Yo tengo que ir a llevar esos cabritos. El cordero que se lo lleve este para que lo prepare ahí un día para una comida para ir con los amigos y iré luego esta tarde a ayudar al muchacho a echar estiércol. Madre, qué ruina más grande la que tenemos. Que vas a por un calendario a un ayuntamiento y no te lo dan. Me tengo que cortar el pelo que me crece. Tengo un problema con el pelo que me crece tanto que no sé qué hacer. ¿Tú te arruina o te arruina 10 euros cada 2 por 3? Ah, buen día. Voy a ver. Nos vemos.